Tuxtla el lunes y ayer martes en Oaxaca, imagínense, y ahora con mucho gusto aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México, como cada 15 días se informa sobre seguridad. Entonces vamos a informar sobre la situación de seguridad en el país. Les adelanto, como los queridos telegrafistas de los pueblos que llevaban el telegrama, pero que antes de entregarlo ya daban la noticia, ¿no?, al destinatario. Aprovecho para decirles que afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país. Y esto es muy bueno porque si hay paz, si hay tranquilidad, si no hay violencia, se vive sin temores, se vive en libertad y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia de atender las causas. Al mismo tiempo, no permitir la corrupción, la impunidad, el separar la delincuencia de la autoridad, que no se permita nunca más la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, como existió sobre todo en el sexenio de Calderón, que hubo una especie de narcoestado. Si no hay ese contubernio de delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco y de autoridad, si está bien pintada la raya, la frontera, se avanza mucho. Entonces, por eso y por otras acciones ha ido avanzando. Es muy importante la atención de las causas, atender a los jóvenes, que tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Es muy importante el que la gente tenga oportunidades de empleo, que los ingresos, los salarios alcancen. Es muy importante combatir la desigualdad social. Es muy importante fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Es muy importante evitar la desintegración familiar. Todo eso es la base para que con profesionalismo, con buenas corporaciones, en este caso la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública,
actuando de manera conjunta, con perseverancia. Se logre avanzar como se está convirtiendo en un hecho el ir avanzando, disminuyendo la incidencia delictiva. Ahora van ustedes a constatarlo. Y vamos a seguir así, vamos avanzando, muy bien. Entonces, vamos al informe de seguridad y luego el quién es quién en las mentiras de la semana. Hay muchos temas, ¿no? Pero pues se hace una muestra nada más para no dejar de estar aclarando, replicando. Hay algo que debemos de tener presente: el conservadurismo, los políticos corruptos que tienen el control de los medios de información. Su labor principal es manipular. No informar, manipular. Entonces, cuando alguien, ¿no?, se aferra a no querer entrar en razón, pues no hay más que llegar a la conclusión de que está manipulado. Y esa es una función de los medios. Del régimen. Manipular. Dice, no, es que está desinformado. No, está manipulado. Y por eso hay que estar constantemente informando. No se logra mucho, porque ya hay quienes están completamente cegados, o les entra por un oído y les sale por el otro. Es sí, pero no. En las pláticas familiares, con los amigos. Oye, pero está bajando la incidencia delictiva. No, hombre. ¿No vistes lo que dijeron en Washington los del Departamento de Estado? Oye, pero no ha habido devaluación, se ha fortalecido el peso como nunca en 50 años. Eso contestan, no nos ayuda, eso nos perjudica. Y todavía salen a decir, y te voy a explicar por qué. Recientemente
Qué barbaridad, presidente. Quiere quitar el fentanilo para usos médicos. ¿Cómo? Y empiezan las protestas y se vuelven expertos, legisladores, políticos conservadores, Claudia X González y todos los demás, intelectuales. Entonces ya ahí no hay mucho que hacer. Es como querer convencer a Pedro Ferriz, pues. O Aguilar Camino, Krause. Es para decirle, sigan su camino. Pero sí hay mucho joven de clases medias, incluso de la clase alta, que están con una mente abierta, como un libro o una página en blanco. Que sí, con información pueden formarse con humanismo, sin clasismo, sin racismo, siendo solidarios, fraternos. No hay que olvidar que el libertador Simón Bolívar era hijo de hacendados, tenía a su maestro que lo formó y estuvo en Europa, y a pesar de su origen se convirtió en el libertador de América. Y el otro caso extraordinario, Francisco I. Madero, su abuelo gobernador porfirista, toda su familia, hacendados. Él estudia, se cultiva intelectualmente en Europa, en Francia, estudia en Berkeley, California, esa universidad de mucho prestigio, y desde que regresa, desde 1904, empieza a ayudar económicamente a los magonistas para que editaran su periódico Regeneración. 1904. Y luego, en 1906, 1907, en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala, que no tenían trabajo porque padecían de escarmientos los obreros, él se lleva a San Pedro de las Colonias, a su hacienda, a obreros, y les da trabajo. 1907. Ya en 1909, pues escribe ese libro
es importantísimo, la sucesión presidencial de 1910, y ya empieza a luchar por la democracia de manera directa en contra de la dictadura porfirista. Un hacendado. Entonces, sí, hay que seguir informando, creando conciencia para que surjan bolívares, maderos, y desde luego que van a surgir muchísimos Lázaro Cárdenas y dirigentes sociales en nuestro país. Pero por eso la información, que el conservadurismo, la oligarquía, hizo su labor en 36 años, en los últimos tiempos. Tomó las universidades públicas, que entiende que las universidades privadas pues tienen que tener una orientación. Pero lo lamentable es que tomaron las universidades públicas y académicos, maestros, directivos de las universidades, muy reaccionarios, muy conservadores, muy partidarios de la élite y muy contrarios al pueblo. El pueblo les es indiferente en el mejor de los casos, porque llegan hasta culpar al pueblo. Son clasistas. Pero bueno, como decía Juárez, que ayer estuvimos en Guelatá, hasta los reaccionarios que son también mexicanos merecen nuestro respeto. Sin embargo, pues hay que seguir con la polémica. Es muy buena todo lo que está sucediendo. Hasta las certificaciones de la Casa Blanca. No así, no de todo el gobierno de Estados Unidos, porque hay que diferenciar. No hay un poder monolítico en Estados Unidos. Hay mucha dispersión, mucha dispersión. Entonces, el presidente Biden muy bien, muy respetuoso. Ayer estuvo de visita el secretario Kerry, es una persona de primera. Estuvieron hace poco legisladores republicanos y demócratas también muy respetuosos de la soberanía de México. Sin embargo, en el Departamento de Estado, pues no cambian. Es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países
¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir? Pero además es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo. Esa es su función. Por eso, ahí van. Como era antes, ¿no? Como fueron a buscar a Maximiliano. Cuando el movimiento de reforma fueron los conservadores, pues ahora a Estados Unidos ya van todos. A presentar sus quejas. Luego, si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan. Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa. Pero es muy buena la polémica, porque antes ellos certificaban de manera unilateral. Y ahí está Dolly Esteve, este diplomático que está involucrado en
los ilícitos del Rápido y Furioso, Sarucán y Carmen Aristegui. Y otros internacionalistas. Conservadores y defensores del departamentito, del Departamento de Estado. Ahí andan. Ya lo dijeron en Washington. Ah, pero además ya salió publicado en el New York Times y en el Washington Post. Ya esto cambió. Y qué bueno que hay esta polémica. Ojalá y la continuemos, porque se va a ayudar mucho al gobierno de Estados Unidos. Para que no se les vea como antes. ¿Por qué en algunos países no los ven con buenos ojos? Por esa actitud. Y no es de todos los políticos estadounidenses. Es un grupo. Y mucho menos del pueblo estadounidense. Pero por eso es muy bueno. Hay una encuesta que estaba yo viendo. Puede ser que hoy Elizabeth la plantee, de cómo la gente en Estados Unidos cree de que el fentanilo que llega a Estados Unidos lo llevan los migrantes. Volvemos a lo mismo. La palabra clave: manipulación. Por eso, pues se requiere renovar la vida pública y no dejar de renovar los medios de información, que es clave. Porque creer eso, que los migrantes son los que llevan el fentanilo, o que aquí se fabrica el fentanilo, o que todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos llega de México, cuando llega fentanilo de Asia a Canadá y a Estados Unidos, o que son los carteles de México los que introducen y distribuyen el fentanilo. Se ha demostrado, ahí lo va a decir, creo, Elizabeth, 80-85% de los detenidos por el delito de fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Entonces necesitamos informar. No hablo de orientar, mucho menos de editorializar,
o concientizar, no informar nada más. Para que cada quien actúe con criterio y libertad. Pero ya nos pasamos. No, ya vámonos al informe.